Se cierra una semana marcada por la desgracia tras lo ocurrido el pasado lunes en Bavispe, Sonora. El 4 de noviembre se daba a conocer una nueva y cruenta noticia. La familia Levarón, que ya había sido víctima del crimen organizado hace 10 años, vivió una masacre. Hombres armados tendieron una emboscada a 3 camionetas en un camino sin pavimentar y mataron a 6 niños y 3 mujeres, todos ellos con la doble nacionalidad México-Estados Unidos, que vivían en esta zona e integrantes de la familia. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo a la familia y ofreció un pésame. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió a López Obrador que le llamara y si quería intervención militar de su país, pues solo tenía que pedirlo. López Obrador dijo que gracias, pero no, y luego reiteró que su gobierno no hará frente a la inseguridad con más violencia y que mantendrá su estrategia de seguridad pese a estos hechos. ¿Cuál es entonces el reto para este gobierno? Es lo que vamos a platicar esta noche aquí en la mesa con mis compañeros. Fabiola Guarneros, ¿cómo estás, Fabi? Muy bien, Pascal, buenas tardes a todos. Ivonne Melgar. Pascal, buenas tardes a todos. Leticia Robles de la Rosa. Hola a todos, buenas tardes. Y Pancho Garfias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ivonne Melgar, comenzamos contigo. ¿Cómo ves este panorama, el replanteamiento o no de la estrategia? Sí, hay un cero replanteamiento. Y yo creo que después de Culiacán, Pascal, 17 de octubre, lo que sucede con el caso de esta familia con doble nacionalidad es que se profundizan 3 preguntas, que son, yo creo, las 3 preguntas que le hacen incluso al senador, al secretario Alfonso Durazo, secretario de Protección Ciudadana en el Senado, cuando comparece. Una es, y me parece que quedó muy clara con los senadores, lo que no había quedado bien con los diputados. Los delincuentes, el crimen organizado no tiene nada que ver en lo que es la narrativa contra la violencia. O sea, no le van a hacer nada. Van a ser más criticados, más juzgados, más señalados los adversarios, los que cuestionan al gobierno, incluso los que cultivan las granjas de bots. Van a ser más criticados que los criminales. Creo que fue un requerimiento, un cuestionamiento profundo, que además era muy pertinente para lo que habíamos vivido esta semana. 2, ¿hasta cuándo le van a echar la culpa al pasado? Sí, ya sabemos que es un fenómeno estructural, que tiene historia, pero ¿hasta cuándo? Y 3, que creo que es la más importante y que tiene que ver con esta introducción que tú nos compartías, Pascal, es ¿qué pasa con la relación con Estados Unidos? ¿Cómo vas a compatibilizar, llevarte bien con Donald Trump, que quiere que enfrentes al crimen organizado? ¿Cómo vas a seguir llevándote bien con la DEA, que estaba metida en Culiacán, con la estrategia de abrazos no balazos? Yo creo que se profundiza más esa incógnita y no tenemos respuesta. Ese es el problema. No tenemos una sola respuesta técnica, administrativa, militar, que tenga viabilidad más que el acto de fe de que, atendiendo los problemas de raíz, se va a superar el problema de la violencia. Gracias, Ivonne. Pancho, durante la semana y en el contexto de todos estos hechos, el presidente López Obrador insistió en mantener la estrategia, pero no solo eso. Todavía el viernes pasado, pues dijo que el secretario Alfonso Durazo estaba haciendo un muy buen trabajo, le llamó fortachón. Pues sí, lamentablemente ese es el tema. Y yo creo que las palabras que más ha pronunciado esta semana es que violencia no se combate con violencia. Su estrategia de abrazos no balazos ya es hasta motivo de caricaturas en Estados Unidos, de comentarios irónicos, como el del cuento de hadas que hizo un senador, el senador Graham, creo, de Estados Unidos, en relación a que pues tú no puedes combatir asesinos de mujeres y de niños que despiadadamente matan, como lo hicieron con la familia Levarón, o como lo hicieron en Culiacán también, con ese despliegue, con abrazos. O sea, francamente, a mí también me parece un cuento de hadas. Lo preocupante, Pascal, es que no hay una sola señal de que esta situación o esta estrategia vaya a fallar. No tienen asidero las afirmaciones de que vamos bien. Las estadísticas están ahí, las de ellos mismos están ahí,
2019 se está perfilando como el año más violento que hayamos tenido desde que se llevan estadísticas sobre homicidios dolosos en México. ¿De qué te agarras? Y la pregunta clave en esto, si no vas a utilizar, si no vas a hacer uso de la fuerza legal, ¿cómo los vas a combatir? O sea, porque eso de abrazos y no balazos se oye romántico, se oye bonito, pero no tiene efectividad, no funciona, está claro, está ahí, está en los números, está en estas acciones, está en Coatzacoalcos, está en Minatitlán, está en Aguililla, está en Iguala, está en Uruapan, está en Ciudad Juárez, está, bueno, ¿para qué te repito? Sí. Está con los Levarón, sí. Culiacán, o sea, ¿de dónde sacan que esto está funcionando? Dice, hay que atacar las causas. ¿Cuánto tiempo va a necesitar para que una estrategia de atacar las causas, donde estás, ayudando a la gente, a los chavos que contratan como sicarios, los carteles, cuánto tiempo va a llevar para que esta estrategia empiece a dar resultados? Yo creo que ni cuando salga López Obrador ya vamos a tener resultados sólidos. Andrés pidió en abril 6 meses para empezar a dar resultados. Y hace apenas unos días, 2, 3 días, pidió 1 año más. Yo creo que ya se está dando cuenta que no es lo mismo andar en la calle haciendo discursos que tomando decisiones en el gobierno. Y a ver si al año que entra no nos pide otro año más para empezar a dar resultados. En fin, que yo la verdad no había visto un México tan descompuesto como lo estoy viendo ahora, aun cuando fueron años muy violentos los de atrás, ¿sí? Pero esto que estoy viendo y estas actitud de Estados Unidos, incluso el Wall Street Journal pidiendo ya abiertamente que una intervención militar, Donald Trump ofreciendo que hagamos la guerra, y lo puso en mayúsculas, conjuntamente al crimen organizado para borrarlos de la faz de la tierra. Pues eso yo no lo había vivido ni había estado con tan abiertamente esa amenaza de los criminales. Gracias, Pancho. Leticia. Bueno, pues yo estoy observando que esta preocupación del presidente de la República por no parecerse a sus antecesores lo está llevando a un callejón sin salida. Durante el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador ha sido un fuerte crítico de la forma en que se tomaron las decisiones. Evidentemente, a partir de Calderón, pues incrementó más esa crítica, y con Peña lo hizo también, porque le ganaron la elección, y entonces tenía que mostrar pues que México había cometido un error terrible al haber votado por Calderón y haber votado por Peña Nieto. Y se convirtió en un líder de oposición muy crítico hacia las tomas de decisiones en materia de seguridad. Ahora que es presidente y que se da cuenta de que la realidad es mucho más difícil de lo que se alcanza a percibir en los medios y en las pláticas de café y de familia, porque siempre hablamos de nuestro entorno, casi nunca dimensionamos realmente lo que está pasando en todo el país. Cuando él ahora tiene ese encargo, es evidente que tendrá que tragarse muchas de sus palabras. Y muchos tweets. Exactamente, y muchos tweets. Y que eso justamente es, creo yo, lo que lo está orillando a decir, es que yo no soy igual. Yo no voy a generar víctimas colaterales, que fue muy conocida ese fraseo en el calderonismo, ¿no? Yo no voy por masacres. Ese afán de decir no soy igual a ellos está llevando al país a estar en una situación de vulnerabilidad, como dice Pancho, que nunca habíamos visto. Es que parecería, de repente, no sé si coincidan, un agravio para él reconsiderar o cambiar una
posición, ¿no? Sí, y ahí quería justo a intervenir cuando Pancho Garfias decía, bueno, primero nos dijeron 6 meses, ahorita pidió hace unos días 1 año. En la conferencia del jueves dijo que el proceso de pacificación del país iba a tardar más de lo que había previsto, lo reconoció. A mí lo que me preocupa es, y que coincido contigo, Pascal, es ¿qué tiene de malo pedir más tiempo retomando o cambiando la estrategia? Es decir, nos queda claro, ¿no?, que no es lo mismo estar en campaña, reunirse con un grupo de las comunidades, con un grupo de seguidores, en un meeting, hablar. No es lo mismo cuestionar las decisiones de gobiernos anteriores, desde las redes sociales, en los propios mítines, a gobernar y tomar decisiones. Ok, no me parece mal que ya estando aquí, en el gobierno, en los poquito más de 9 meses que lleva, 10, ¿no? No me parece mal que se esté dando cuenta de que no es lo mismo estar del otro lado a tener que tomar y enfrentar estas decisiones. Me parece válido que incluso pida más tiempo, que ya se dieron cuenta. Lo que no acabo de entender es por qué no revisa la estrategia. No tiene nada de malo decir, ya me di cuenta que no es tan fácil o no es como yo percibía las cosas. Estando aquí, tomando el toro por los cuernos es distinto, ¿no? Eso es lo que me preocupa, porque además no tendría nada de malo replantear la estrategia. Cuando una comunidad, todo un pueblo te está diciendo que está fallando, cuando los hechos delictivos en todas partes del país y las cifras te están diciendo que no es así, cuando el crimen organizado te está retando todos los días en diferentes plazas e incluso en los penales, en las tomas de casetas que ya se recrudecieron, en los cobros de extorsión. Últimamente estamos viendo que ya hasta subieron las cuotas, en conferencias de prensa que abogados del crimen organizado se atreven a dar para decir, no se preocupen, nosotros vamos a pagar todos los daños. O sea, antes ocurría, hoy es descaradamente público, ¿no? Pero además hay un... No, y por último, y decir, ok, ¿no quieres ver esta realidad? Hoy estás haciéndote de enemigos en Estados Unidos, esos enemigos que te ayudaron a negociar en el propio Congreso, que tus primeras políticas contra migración quedaran planchadas, esos que hoy, acuérdense que aquí lo dijimos en las mesas, los grandes aliados del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá era Estados Unidos, ellos hacían la chamba ya, ¿se acuerdan? Hoy estás abriendo un frente con ellos, porque hoy hay voces del Congreso que te están diciendo, lo estás haciendo mal. Hay terrorismo, o sea, el cártel del crimen organizado actúa como el terrorismo. Tampoco lo está viendo. El viernes dijo, no nos vamos a pelear con Estados Unidos porque se necesitan 2 y yo no voy a responder. Sí, tú no, pero Estados Unidos no se va a quedar quieto. Y quería terminar las ideas que estaba planteando. Perdón. No te preocupes, de esto se trata, de intercambiar. Pero creo que también hay un factor que justamente iba a eso, que a diferencia de lo que estaba pasando con Calderón, con Fox, con Peña, que tenían aliados a nivel internacional, que se crearon todas estas redes contra el lavado de dinero, contra el combate al crimen organizado de manera multinacional. Los medios internacionales eran un gran aliado. Los medios internacionales, hoy estamos viendo que también abren esos frentes, pero una tercera arista que a mí me parece que este afán de no querer parecerse a sus antecesores, aunque la realidad le está diciendo no te queda de otra. Es una posición que yo valoro indolente y eso me parece que va a terminar siendo su talón de Aquiles. No hemos visto que el señor presidente vaya a ninguno de los lugares donde se han cometido estos masacres, donde hay problemas que la sociedad está teniendo. Va un secretario de Estado, regularmente Ebrard, van los militares, pero no estamos viendo que el presidente de la República se mueva de la Ciudad de México para trasladarse. Me podrán decir, bueno, Calderón nunca fue a la escena del crimen en Monterrey cuando explotó el casino. No, pero sí fue unos días después a dar discursos y a tratar de reunirse con las familiares de las víctimas. Fue a lo del TEC de Monterrey. Fue a Juárez. Fue a Juárez. Y Peña también fue. Y vamos, yo veía a presidentes dialogando con víctimas en el castillo de Chapultepec, ¿no? Con sus familiares, con las víctimas directas, bla, bla, bla. Entonces, yo veía un esfuerzo más de compromiso, de, si quieres, nada más
pues para taparle el ojo al macho. Yo no sé pero si ahora sea, no. no sé si sea indolencia. Me parece que más bien al presidente nada lo saca de su agenda, ¿no? O sea, él tiene un plan. Pero ¿no te parece, Pascal, Digo, que si tú estás viendo que la gente está sufriendo, No, por no, ejemplo, estoy de acuerdo, por pero- ejemplo, los niños del cáncer, los niños que dejan sin escuela, y todo, van y le dicen, está pasando esto, y él dice, no. No, estoy de acuerdo. No se mueve. Yo creo que debiera No ir, se pero mueve. creo que no va porque no le importe eso, sino porque él tiene su propio plan y pase lo que pase, y me parece que es serio que suceda así, él continúa por su camino. Puede Sin ser rectificar. Entiendo, puede ser una necedad, Pascal, pero implica ahí indolencia, sí, ¿no? me voy a meter, a mí me pareció inadmisible que el día que estaba la crisis en Culiacán, con todas las calles tomadas por el crimen organizado, las Fuerzas Armadas asediadas, rebasadas en número por los sicarios, se fue a Oaxaca. Y al día siguiente fue a una escuela a que le gritaran, es un honor estar con Obrador. O sea, a mí, como mexicano, me parece un insulto. O reunirse con un pelotero, con un beisbolista, sí. cuando está la plena crisis de la familia Levarón. Entonces sí, yo sí creo que ha tomado decisiones completamente equivocadas. Yo no te pido que se vaya a meter a la balacera, ¿no? Pues no. Es que yo creo que al margen de eso, cuando me gustó la frase de Leticia Robles de que se está metiendo en un callejón sin salida, es el doble lenguaje, yo diría, Pascal. Es un doble lenguaje en la economía. Este régimen es antineoliberal y todo el manejo de las variables macroeconómicas es neoliberal. Este gobierno no va a combatir el crimen organizado ni va a permitir la intervención de Estados Unidos, y la DEA está ahí. Es decir, yo lo que siento es que hay un doble lenguaje. Hay un doble lenguaje donde no se mueve de decir que esto se va a resolver de una manera estructural, cuando en los hechos hay un plan para resolverlo de manera militar incluso, pero no nos lo comparten. Y esa es la parte donde se está empezando a enredar el asunto. Hay una parte donde dice que los militares son hijos del pueblo, que es pueblo uniformado, y hay otra donde todos los días dice que masacraron a México en las últimas décadas. Entonces, ¿con cuál discurso me quedo? Hay un discurso donde establece que confía perfectamente en Crescencio Sandoval y otro donde habla de golpe de Estado. Pienso que eso es lo que estamos padeciendo hoy. Un doble lenguaje. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para continuar la discusión. Ya venimos. Hay una reacción muy común cada vez que enfrenta un problema este gobierno, y me da la impresión de que el primer cálculo es cómo hacemos que no nos haga daño. O sea, cómo lo resolvemos desde el punto de vista de imagen, de la opinión pública. Claro. Sí, yo quería intervenir en esta parte de cuando ustedes dicen, con toda razón, que él tiene su propia agenda y no la desvía, digamos que es muy preciso en eso. O sea, él ya marcó un plan, una estrategia, una actividad, y por ahí se va a ir, no importa que el país haya lluvia de balas O sea, él por está en los todos lados. hospitales rurales, pase lo que pase. Sí, pase lo ¿no? que pase. Sí. Pero la explicación es, ¿por qué él tiene ahorita su propio auditorio? Es decir, con todo respeto para todos ustedes, no les importamos a él, pero en absoluto. Lo dijo en la Bueno, CIR. los fifís, los Exacto. fifís. O sea, él no No, está viendo en la este CIR. programa. No está viendo este programa, pero no solo los Ni lo fifís, escucha. ningún fifí, ni ningún periodista, ni ningún académico, ni el científico. llamado círculo rojo, que tuvo una excelente visión Vicente Fox para definirlo. O sea, a él no le importa, él tiene su público al que está dirigido, que está viendo las conferencias matutinas, al que va a los mítines y habla, y enseguida está la mesa instalada para repartir los programas sociales. Inscribirse. Inscribirse y empezar a dar las tarjetas Sí. y todos los apoyos. Sí. Él ese es su público. O sea, él está dirigido. Por eso, cuando nosotros pues hablamos, analizamos y nos enojamos tanto, él pareciera que está en otro país. Pero es el país al que él quiere dirigirse aparentemente, porque vamos a hacer rápidamente el recuento. Cuando hay una caricatura
buenísima, Leti, que tú nos compartiste de Calderón. Donde está el crimen organizado es un buitre, con la garra ya encima del presidente Andrés Manuel, casi para tomarlo. Y el presidente está con una red, una escoba, porque había otro con otra red, pero él está con una escoba en el de Calderón, tratando de pegarle al pajarito del Twitter. ¿Por qué? Porque ese día, en plena crisis, lo que salió a decir en las conferencias era una radiografía de las redes sociales que manipulaban, que no sé qué, y que los Las granjas de bots. Las granjas de bots inventaron lo de el tweet madre, que los especialistas en redes dijeron, ¿de dónde sacaron esa esa terminología que no existe? Y conferencias así, ¿no? Entonces, claro, él le habló al público, no le importó las preguntas pendientes. ¿Se acuerdan de aquella conferencia de prensa después de Culiacán? Que a la siguiente dijo, ya les dimos bastante información, mañana nos vemos aquí con el mismo gabinete para que vayan, procesen, analicen la información y hagan las preguntas. Los medios, que es su obligación, hicieron su tarea, hicieron las preguntas. Hora y media con preguntas de, hay que decirlo, de sus comunicadores sembrados, de verdad, no digo, perdón, no son periodistas, comunicadores sembrados. Mr. Molécula. Mr. Molécula y todos, la verdad, que me perdonen, yo nunca estudié con ellos, ni los vi en ninguna facultad de periodismo, ni nada, reporteando. Ni reporteando. Entonces sembraron sus comunicadores, esos que yo no sé qué curiosamente no los cuentan en los bots, pero bueno, es evidente. Hora y media de miles de preguntas del béisbol, de bla, 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 para desesperar. Lo hace muy, muy bien. Desesperó, la conferencia salió de control porque había muchas preguntas, pero no le importó, sacó por eso la caricatura. Vamos días después. La fotografía con los beisbolistas, o sea, él tiene su público. La otra, cuando hubo el accidente de algunos compañeros periodistas en una de las giras, pues era un derecho decirle, oiga, los medios decían, nosotros pagamos nuestras cosas desde hace muchos años. Solo queremos que acceso, porque ellos no pueden moverse libremente, tiene que haber una logística de Estado Mayor para llegar. El presidente lo dijo, no lo habíamos tocado aquí, pero hoy dijo, si quieren no vengan, que quiera venir, que venga bajo estas condiciones, me parece muy bien, pero lo más grave fue, nosotros tenemos cómo informar o buscamos cómo hacerle llegar a la gente. No, también sugirió, cúbranlo con corresponsales. Cúbranlo con los corresponsales. Como si tuviéramos corresponsal en cada pueblo. No, pero deja tú, o sea, él dijo, nosotros tenemos formas de informar, porque le va a informar a ese pueblo que está Si no pueden viene. venir, nosotros informamos. Y que además Exactamente. días después dijo que los periodistas no son sus enemigos, sino sus adversarios. Pero ya para terminar dejando esto es decir, ok, puede controlar la agenda pública, puede controlar el mensaje que quiere decir aquí a esa gente que está dirigida buscando el apoyo, el dinero, el recurso directo de mano a mano. ¿Puede controlar la agenda en Estados Unidos también? ¿Puede controlar el discurso? ¿Puede controlar la realidad? Desde luego que no, pues nada más ve todo lo que está pasando en Estados Unidos. Pero yo quiero llamar la atención, Pascal, sobre un tema que a mí me parece central en este asunto que estamos discutiendo. La renuncia explícita a utilizar la fuerza legal. La fuerza que le permite la ley al Estado para garantizar el Estado de Derecho. O sea, todavía esta semana ha repetido una y otra vez que Culiacán y Levarón han propiciado que se pida con fuerza la utilización de la fuerza. Y yo no lo he reiterado una y otra vez que no va a cambiar de estrategia. Esto se venía dibujando desde el primer mes de gobierno. Acuérdense que en Tlahualilco había soldados y no intervinieron. Y eso costó muchas vidas por no intervenir, que si eran 15 contra todo el pueblo, que si después llegaron los refuerzos. La cosa es que después se filtró que la orden era no intervenir. No se muevan. Para no provocar. Y mira lo que pasó. ¿Sí? Después el mes completo. Y luego esa misma orden, en cuanto lugar era agredida la Fuerza Armada, ahí les decían no respondan. No hay respuesta. Esto obviamente causó mucha irritación. Los maestros de la CENTE de Michoacán, un mes ocupando las vías y con pérdidas económicas terribles. Cientos de trenes ahí atorados, parados, que no se podían ni mover. No se apareció un solo policía o un solo soldado. Es una renuncia explícita
a la utilización de las fuerzas públicas, que para eso están, para hacer respetar. No es un asunto de represión, porque aquí hay mucha confusión con ese tema. Es un asunto de contención, es un asunto de hacer valer el Estado de Derecho, es un asunto de proteger a los demás ciudadanos que están expuestos. Las manifestaciones que hemos visto en la Ciudad de México, donde rompen lo que se les da la gana en las narices de los policías y no hay un detenido. O sea, no puede ser. ¿A dónde vamos así con ese camino? Yo sí, la verdad, lo conminaría a que abra un poco o flexibilice su postura respecto a que ni un solo reprimido, porque el pueblo y que todo el discurso que trae, y que empiece a utilizar estos instrumentos que tiene para hacer respetar la ley. ¿Qué mensaje le estás mandando tú a la delincuencia organizada cuando le dices que ya no hay guerra, que los métodos represivos ya se acabaron, que no les va a pasar absolutamente nada? Y yo creo que una de las grandes consecuencias de esa decisión es que se incrementará de manera importante las violaciones a los derechos humanos, y porque se van a generar más víctimas, muchas más víctimas. Y eso va a colocar a su gobierno por encima de cualquier antecesor en la observancia internacional por la protección de los derechos humanos. Está cayendo, insisto, en su propia trampa, porque la inacción del aparato del Estado en la seguridad dejan indefensión a los ciudadanos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vimos la semana pasada en Ciudad Universitaria, que un grupo de jovencitas empieza a generar vandalismo, que así se llama, discúlpenme, pero es vandalismo, y se defienden los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Y entonces, ¿qué ocurre? Un enfrentamiento entre ellos. ¿Quién mete las manos? Nadie. Evidentemente en esos enfrentamientos hay víctimas. Y si el gobierno nos sigue diciendo, es que eso no es cierto y no vamos a cambiar y yo no quiero ver lo que está pasando, evidentemente los ojos internacionales de los derechos humanos voltearán a verlos. Y abonando en esto de la lupa frente a los derechos humanos, me gustaría subrayar una paradoja que estamos observando. No hay claridad de cómo se va a combatir a la delincuencia, incluso, bueno, hay una evidencia clara de soltar a uno que le había requerido Estados Unidos. Se dice que ahora se le van a confiscar los bienes y que se le va a seguir más con inteligencia financiera. Pero si ni siquiera hay orden de aprehensión. Está por verse, ¿verdad? Ni siquiera hay orden de aprehensión. Pero en contraste, la paradoja es que hay una penalización de una serie de prácticas en el sector empresarial, en el sector, sí, particularmente, que te puede congelar cuentas el día de mañana, a quien sea. La oposición le ha llamado populismo penal, ¿no? Y dice que hay una serie de cambios que se han ido acumulando en los últimos meses que van por esa línea y que contrastan con no castigo directo, no persecución, no enfrentamiento personal militar a quienes infringen la ley, a quienes matan, a quienes secuestran, lo cual les da pues un margen de maniobra muy amplio, y por otra parte endureces los instrumentos del Estado para aquel empresario que considera el Estado que no rindió cuentas fiscales a tiempo. Incluso ahorita estamos en el limbo. El próximo martes vamos a saber qué pasa en Cámara de Diputados, porque la propia Morena se le revela, la propia bancada de Morena se le revela al gobierno, a Hacienda, a Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera, diciendo que hay que quitar esa parte de la ley Nieto, así se le llama, donde se pretende que se puede pasar del congelamiento de cuentas a la extinción de dominio sin previa defensa, sin previo debido proceso. Es verdaderamente un asunto que sí enciende las alarmas en violación a derechos humanos, porque estás violando la presunción de inocencia
Llámale como le Flagrantemente. quieras llamar. Sí. Exacto. ¿Y cuál va a ser el papel de la CNDH, la nueva Exactamente. CNDH, ante ese tipo de Exactamente. hechos, ¿no? No, y ya que lo evocó, este asunto de la ley de instituciones de crédito, ley Nieto, como efectivamente ya se le bautizó, puede ser utilizada para amedrentar opositores. Claro. Puede ser utilizada para obligar a tal o cual a apoyar. Y sin una CNDH que los defienda. Con una CNDH carnala. Exactamente. Porque pues esa es la señora, ayer las diputadas del PAN, tú estabas, ¿no? Enseñando las fotos de la cercanía de López Obrador con esta señora, ¿no? Hubo incluso una llamada desde Palacio Nacional desde la semana pasada para pedir el apoyo. O sea, se ve que el presidente estaba aferrado a que fuera esta señora Rosario Piedra Ibarra. Entonces, va a ser una ombudsman carnala, pero ilegítima. Perdón, decir que exactamente, así como hay dos audiencias, dos tipos de audiencias, dos tipos de discurso, hay 2 votos más en el Senado o 2 votos menos en el Senado. Justo, hay una doble manera de aplicar la justicia a modo. Una doble contabilidad. Una doble contabilidad, exacto, doble manera, porque lo acabas de decir, van a utilizarla, sí, ya lo vimos con Medina Mora, digo, que no se nos vaya a olvidar, porque si no, este país ya no tendría remedio. Está lo de Medina Mora, está lo de Rosario Robles, que ojo, no estamos defendiendo. Claro que tienen que pagar y afrontar las consecuencias, pero es tan paradójico que los narcomenudistas de Tepito salgan. Es tan paradójico que Ovidio no tenga orden de aprehensión aquí cuando en Estados Unidos se busca, por eso hay tanto enojo en Estados Unidos, no de Donald Trump ni sus aliados, pero sí de los otros que también están en campaña, ¿no? Cuando hay También algunos artistas en Veracruz han salido. Han salido, Ay, claro. ¿no? Es decir, Y a Duarte uno está por sí o no. salir. Y lo mismo, en el tema de los encapuchados, anarquistas, efectivamente, nadie hace nada y no hay un solo detenido. Pero ¿se acuerdan cómo encapsularon a los padres y maestros de prepa en línea que no dejaron llegar porque ellos piden recursos para estudiar? Y el gas Sí a hay los un alcaldes. doble. Y el gas a los alcaldes. De oposición, claro. Por supuesto que va a haber un manejo político. Ahora, hay quienes defienden o argumentan o quieren justificar las acciones del presidente diciendo que es un grupo político que está sembrando todo este terror y que nosotros estamos siendo títeres de ese conservador y son grupos que están planeando todo O para que porque nos desestabilizar quitaron al los país. chayos, por eso. Para desestabilizar al país. No, deja tú ya nosotros los medios como quieran. No, para desestabilizar el país, que le están poniendo trampas al gobierno y que no hemos visto. Ok, vamos a creerles. ¿Dónde está el Estado haciendo uso, como dice Pancho, de la fuerza del Estado, del ejercicio de la fuerza, para desenmascarar estos grupos? ¿No? Yo todavía estoy esperando los alcaldes y legisladores que estaban metidos en el huachicol. Ya va a ser un año que denunciaron. Alejandro Gertz dijo en la mañanera. ¿Dónde está Alejandro Gertz? Buscando Muy buena desaparecidos. Ahí en la glorieta de Muy Insurgentes. Está desaparecido. Es verdad. Es que hace tiempo Es que es autónomo. que no aparece. ¿no? Es autónomo. Entonces, Igual que autónomamente ha Alejandro decidido Moreno. no ver. ¿Igual que quién? Alito Moreno. Claro, Alito Moreno, sí es Está cierto. El El PRI. dirigente del PRI. No, pues es que tiene razón, moralmente destruido. ¿No? Ahí sí. Creo que queda claro que en la concepción de este gobierno es más peligroso para el país lo que ellos llaman la mafia del poder, que tiene que ver con empresarios, políticos, académicos, científicos, Poder judicial. poder judicial. Todos los que de alguna forma fueron parte del status quo anterior. Desde la óptica de este gobierno, ese grupo es muchísimo más dañino Por supuesto. que los cárteles de la droga, que los extorsionadores, que los secuestradores, que los tratantes de personas. Todos esos, que el ratero cotidiano, digamos, todos ellos son Menos víctimas, Así es. son víctimas de las circunstancias creadas por este grupo. Por los de cuello blanco. Con los Así de es. cuello- y por eso es que
hay que apretarles las tuercas en los Por impuestos, supuesto, en sus por supuesto. propiedades. Bueno, es más Porque- peligroso Enrique de Guzmán que Ovidio, Por ¿no? supuesto. Digo, yo cuando vi eso, dije, bueno, vi el mensaje de Enrique Guzmán que decía, pero ¿por qué yo? Un hombre de 76 años que siempre he trabajado, que siempre he presentado mis impuestos. porque no pagó sus impuestos. ¿Por qué Sí. me hacen eso? Sí, ok, pero le congelaron de inmediato todo. Y dices, por favor, ¿cómo es posible que todas estas personas que somos cautivos, que somos institucionales, que no nos salimos del redil, somos más peligrosos? Y ahora resulta que todos los que hicimos vivir, estudiar, trabajar, pagar impuestos, hemos victimizado a los que no lo hicieron. Entonces, los que no lo hicieron son consecuencia de nuestros propios actos. No son consecuencia de sus actos de ellos mismos. Y por lo tanto, nosotros somos los que debemos... Bueno, ya nos dijeron que ¿acabar? criticar las acciones violentas de algunos normalistas es hablar desde una situación de privilegio. Exactamente, por eso es a lo que voy. Entonces, resulta que haber entrado a la universidad, que haber estudiado, que trabajar, que ganar tu dinero, pagar impuestos, todo lo que supuestamente es institucional de un buen ciudadano comprometido, pues no es correcto, porque esas acciones, sin que tú te dieras cuenta, fuiste marginando a los demás. ¿Y los demás qué les quedaba? Pues robarte, pues no estudiar, pues vivir No, hacinados. ahora la meritocracia es una mala palabra. Es por una supuesto, mala sí, palabra. O sea, y tú dices, bueno, yo me he topado con gente en redes sociales que me dicen, bueno, es que tú, porque tuviste el privilegio de ir a la universidad, no entiendes lo que pasa con el pueblo. Digo, pero por Dios, pero si yo fui a una universidad que pagué 15 centavos, porque no podía ir a una universidad privada. Claro que tuve el privilegio de ir a la mejor universidad de este país, que para mí lo es la UNAM, pero también soy pueblo. No, es que O sea, el discurso es tan ideologizado, y ese es el punto. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de que estamos frente a eso, que ahora hasta la Universidad Nacional Autónoma de México es parte del círculo de privilegios. Claro. Lo digo porque en la justificación o exaltación de que haya quedado Rosario Piedra como presidenta de la CNDH, la gran alegría de los senadores de Morena en su narrativa es que por fin tiramos al grupo de jurídicas de la UNAM. Perdón, el grupo de jurídicas es la élite intelectual que ha generado el conocimiento más importante de este país, hija del doctor Jorge Carpizo, que en paz descanse. Bueno, Pero hasta esos íconos nos quieren quitar. Tenemos que hacer una nueva pausa y regresamos para terminar con esta discusión. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Quizá habría que hablar también, si les parece, sobre las reacciones en Estados Unidos, ¿no? Después del asesinato de estos 9 integrantes de la familia Levarón, Estados Unidos ha comenzado a poner una atención muy grande sobre la situación de inseguridad en México, no que antes no hubiese llamado la atención, pero ahora como fueron directamente afectados ciudadanos estadounidenses, pues lo han hecho más todavía los medios y los legisladores de Estados Unidos. Hace un momento creo que tú decías que era imposible controlar la agenda en Estados Unidos y se está viendo qué consecuencias puede tener sobre el esfuerzo, la estrategia o como se quiera llamar, del gobierno mexicano ante la inseguridad, las reacciones en Estados Unidos, Pancho. Pues de entrada yo creo que es un tema que va a entrar a la campaña electoral. De hecho ya Trump ya está utilizándolo, ya dijo que lo que ocurrió en Culiacán y el asesinato de los Levarón es una prueba contundente de la necesidad que hay de alzar ese muro. Me preocupa este mensaje que están haciendo correr por toda la Unión Americana, en el sentido de que el gobierno mexicano no puede proteger a sus ciudadanos y menos a los de Estados Unidos, y voces más radicales que están pidiendo de plano, como el prestigiadísimo periódico The Wall Street Journal, una intervención militar para acabar con los criminales. Yo creo que esta historia
va a tener mucha cola en las relaciones con Estados Unidos, y todos estos agradecimientos y los que aquí creo que llevamos la cuenta el otro día, eran 40 ya, ¿no? 40 agradecimientos de Trump, que también son parte de una estrategia. Y yo creo que esto un poco va a cambiar este tono de agradecimiento, dado que los 8 asesinados LeBaron pues tenían la ciudadanía estadounidense, eran México estadounidenses. Son parte además de la mayor comunidad de estadounidenses en el sí, extranjero. Lo que hemos visto reflejado en prácticamente todos los noticieros, en todos los periódicos, hasta es material de moneros lo que está ocurriendo en México. Veía yo uno del San Diego Union, donde terrible. Aparece una calavera que dice violencia, violencia, con la mano así, agarrando el mapita de México para engullirse a todo el país. Esto a mí me parece pues que de entrada está ya señalando que hay un parteaguas en la relación entre los dos países. Sí, también comentar que en todo este análisis, acuérdense que también parte de este discurso de Estados Unidos, no solo de Trump, que está en campaña para la reelección, sino de todo lo demás, ha sido que en México es la puerta de entrada de todo el crimen organizado, y el tema de las drogas, que les preocupa mucho, ¿no? Siendo ellos quienes pues permiten el tráfico, ¿no?, de armas, y además el consumo. Pues bueno, eso es algo que hemos visto desde toda la vida como un discurso siempre contra México. México para ellos es sinónimo de migrantes y de narcotraficantes. Entonces, sumen ese punto. Pero en todo esto yo me metí a leer las columnas tuya, Pascal Beltrán del Río, y la de Jorge Fernández Meléndez en el tema del fentanilo. Y me hizo mucho sentido por qué está tan enojado Estados Unidos. No hablemos de Donald Trump, congresistas, la parte política que sostiene ese país. Dejemos a un lado a Donald Trump y al presidente, porque ellos efectivamente están jugando una parodia en los dos. Uno, no sé quién sea patiño de quién, pero ellos traen su propio discurso. Pero atrás sí hay políticos, congresistas metidos en el tema, DEA y FBI también. Y acuérdense, yo cuando leí tu columna y leí la de Jorge, empecé a asociar, a ver, fentanilo, droga sintética que está matando a los norteamericanos, ¿no? Su discurso, su bandera, carísima, carísima. ¿Qué creen? Que viendo las columnas, viendo análisis, cruzando datos, pues es el Cártel del Pacífico el que tiene ahorita, digamos, ese eje o ese poder de producción. 5 laboratorios que han desmantelado, que han encontrado, no sabemos los que están operando ahorita. Uno muy cerca de la casa donde se estuvo a Ovidio. 5 kilómetros. 5 kilómetros, Cártel del Pacífico, Sinaloa, Ovidio, aquí no lo buscan, allá hay orden de aprehensión. Es decir, hay que leer más allá. Entonces es tema de drogas, fentanilo. El tema de los LeBaron, ya lo dijeron ustedes, no solo es porque son ciudadanos estadounidenses, sino porque su rancho, su comunidad está siendo disputada por las propias fragmentaciones o grupos del propio Cártel del Pacífico, que se está peleando ese territorio, quiere ese lugar para poder seguir operando fentanilo, drogas sintéticas. Es decir, por eso Estados Unidos está con los ojos ahí, y yo sí creo que esta luna de miel, más allá de personajes de presidentes, no va a acabar tan bien. No sé si se rompa, porque es luna de miel, pero seguramente habrá hay unos de miel que terminan muy mal. Sí, ¿no? Entonces, no dejemos de ver tema de drogas, tema de cártel, ahí hay un tema también más profundo, ¿no? Y bueno, difiero de que va a acabar mal, difiero con Fabi y con Pancho Garfias. Al contrario, yo creo que ahí vamos a ver si algo tiene fantásticamente bien manejado el presidente López Obrador, es este doble lenguaje, del que ya hemos dado bastantes manifestaciones. Déjame terminar. Y yo creo que ha logrado construir con Donald Trump una muy buena comunicación de yo digo, tú dices, nos mandamos muchos guiños de ojos recíprocos, y eso está en la comunicación política de ambos usándolo. Otra cosa es la realidad. Voy a decir 3 puntos que para mí tienen que ver con qué va a pasar con Estados Unidos.
somos lectores de columnistas de nuestros propios colegas y leemos las fuentes de los colegas. No voy a dar nombres de mis colegas, pero yo sé que colegas columnistas se llevan muy bien con Alfonso Durazo. Y esos que escribieron, esas columnas comentadas con Alfonso Durazo, ¿qué decían? Que el embajador estadounidense en México, que qué raro, que la historia de México habla que los estadounidenses siempre se quieren meter, que las indirectas del presidente de golpe de Estado son para esos estadounidenses que quisieran usar a los militares. Es decir, también ahí hay un doble lenguaje. Me llevo muy bien con Donald Trump, vamos a sacar esta relación, pero sospechan de él. En el gobierno sospechan de los gringos, como debe ser en todo gobierno latinoamericano que se precie de tener inteligencia, por supuesto. Punto número 2. Y creo que esa es la otra cosa. Vamos a ver el oficio de Marcelo Ebrard, del presidente López Obrador y de Trump diseñando algo de colaboración. No es gratuito el tuit del jueves del senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada en la Cámara Alta, diciendo que hay que empezar a ver algún mecanismo de colaboración abierta entre Estados Unidos, Centroamérica y México. Por favor. La colaboración, y ahí voy al punto 3, siempre ha existido. Toda la vida. Es imposible si no. Y a mí me tocó estar en el Capitolio cuando Felipe Calderón, yo sé que no les gusta que se le recuerde porque el país nació el pasado 1 de diciembre, pero no, ya hubo historia. Calderón les dijo en su cara a los norteamericanos en el Capitolio, si ustedes no paran el envío de armas ilegales, esas armas se les van a revertir y nosotros vamos a tener más sangre. A mí me tocó preguntarle en Los Pinos cuando vino, presidente Obama, ¿usted puede hacer algo para frenar el envío de armas ilegales? Y dijo que no podía porque hay una quinta enmienda. Claro. Hoy, Morena y el canciller Marcelo Ebrard nos quieren hacer creer que ellos sí lo van a lograr. Ojalá. Si lo logran, ojalá. Algo podrán hacer. No creo que acabe mal. Es un matrimonio que tiene que seguir. Pancho, ¿tú no estás de acuerdo? Por el bien de los hijos. Van a ir a las fiestas siempre juntos. Eso de que ha manejado magníficamente las relaciones con Estados Unidos, no. Simplemente si nos ponemos a revisar lo que ha ocurrido en estos pues ya 11 meses, casi un año, de gobierno de la 4T, ¿qué tenemos? Tenemos el tema de los migrantes, haciendo México el trabajo sucio. Ahí hay mucha hipocresía, eso de la colaboración. Le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Renunciamos a la tradición que teníamos de ser un país que acogía a los migrantes, que les abría las puertas, y ahora tenemos, cito cifras de Donald Trump, 27,000 soldados protegiendo las fronteras de Estados Unidos. Este gobierno nunca ha dado, ¿no? Sí, además. sí. Ese gran presidente. Y que no desmintió. Que eso no existía, mi querida. No, pero por eso estoy hablando de que la manejan No, es que bien tú dices que en el siempre doble ha existido. lenguaje. No es en cierto. el doble lenguaje. Hoy les estamos haciendo la tarea en la frontera sur. Pero Iniciativa y en la Mérida estuvo, frontera- o sea, la y en colaboración es frontera histórica. norte. ¿Cómo hemos quedado ante la comunidad internacional, Ivonne? ¿Cómo hemos quedado? Digo, Depende. Lees prensa internacional. Depende. Evo Morales, Maduro dicen que vamos muy bien, que va a haber un frente. Bueno, pues fíjate tus fuentes. No, no son mis fuentes. Doble discurso. Son presidentes. Sí. Es no, una sí. vergüenza lo que pasa con los migrantes. Sí. Una vergüenza. No, por supuesto. De verdaderamente yo, Pero yo chavito, no lo niego. Chavito en la Abona. universidad, me sentía orgulloso de las políticas de Lo que México tú de estás acoger diciendo abona a lo que yo todos. señalo. No es cierto. No, Ellos tú tienen dices una que- relación de todo va No, perfecto, nos respetamos. pero ¿cómo está y en la quedando? realidad Perdón. tienen acuerdos ¿Cómo poco está quedando? dignos. ¿Cómo estamos quedando? Como líderes morales ya no somos nada. No, bueno, pero Sí, ellos sí. siguen jugando a que se llevan muy bien. Ahí lo que ha funcionado. ¿Por qué nos hemos agachado? Por la amenaza de los aranceles. Que ahí está permanente. Ahí está. Y el señor, tan buena relación que tiene, Pero que el día que se le dio la gana, dijo, si en tantos días no hay resultados, ahí les van. Pero el presidente López Obrador nunca se Es enganchó. una magnífica relación
bueno, pues Magnífica no es relación descartable. mediática. vía chantajes. Ese pues, qué escenario no es padrísimo. descartable. No, pero es una relación mediática. Es la pareja que va a las fiestas. Mi vida, mi amor, nos llevamos muy bien y en la casa, si quieres, se están agarrando. Bueno, pero y- ellos van a seguir jugando a que se llevan ¿Y bien. qué pasa con esas familias que en las fiestas se llevan muy bien y en la casa se Pobres mientan la hijos, madre? pobres hijos. Se separan, Exacto. hermana, se separan. No, y deja tú, se 17 separan, hay años un después. caos. Hay Claro. un caos que es el que estamos viviendo nosotros. O sea, Por las supuesto. víctimas colaterales que se quieren evitar ya estamos siendo los ciudadanos mexicanos. ¿O no, Leti? ¿Tú sé qué opinas? Yo lo que opino es que todos están mal, es cierto. No, yo lo que opino es que, bueno, evidentemente Pascal es un experto, vivió allá en Estados Unidos, tiene raíces en los Estados Unidos, pero creo que a diferencia de un presidente mexicano que es el que tiene el control de muchas cosas, en Estados Unidos pues hay grupos sociales muy fuertes y grupos políticos muy fuertes que incluso controlan al propio presidente de la República, digo, allá en los Estados Unidos. Entonces yo Ay, lo que también creo... No hay que acá. perder de vista el Congreso. Yo lo creo que creo es que Porque allá sí es en de alguna verdad. forma... Allá sí es de verdad. Allá sí. Exactamente, a eso es lo que iba. Allá sí hay equilibrio de poderes, ahí sí hay presiones. Yo coincido con Fabiola en el sentido de que es esa fuerza real de la sociedad estadounidense la que tiene el contacto directo con México, más allá del discurso de Trump, la que va a presionar para que las cosas se mejoren aquí. Coincido con Ivonne, y digo, no quiero ser diplomática, pero también coincido con ella en el sentido de que Yo traes doble Trump- discurso, tú también. Triple, porque también Coincide coincido con con los- ella. Ya coincido. Quiero quedar bien con todos. Porque Ivonne también tiene razón, es una relación mediática, exclusivamente mediática, Por supuesto, lo sé. donde miden las palabras que se van diciendo. Difiero de ella en el sentido de que vaya a ser un matrimonio que no se rompa. ¿Por qué? Porque coincido con esto, de que la fuerza detrás real de los Estados el Unidos Congreso. forzará a Trump empresarios. a ser más duro. Y entonces eso va a lesionar esa relación. Ahí yo difiero de ti, pero sí coincido con Francisco en ese sentido de que no se puede sostener mediáticamente una relación que por debajo está teniendo un auténtico caos. Porque, y entre más el gobierno de México siga bajando los brazos, para no decir cruzando los brazos, bajando los brazos, los estadounidenses van a desesperarse más. ¿Por qué? Porque tienen, como decía y recordaba perfectamente Fabiola, muchos intereses en México. Recordemos cuántos millones de mexicanos viven en los Estados Unidos y ponen a funcionar la economía de los Estados Unidos. Tenemos una relación infinita. Ahora, es verdad, Ivonne, la colaboración existe, va a existir antes y después de que nosotros nacimos y nos moriremos. Pero al son Pero- que toque Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué? Obvio. Porque son todos estos grupos empresariales, sociales y políticos los que sí controlan las decisiones de sus Y no hay presidentes. que descartar más de 1 millón de estadounidenses que viven aquí. Sí, casi, Claro, por casi 2 supuesto. millones. Por Tenemos que supuesto. dejar ahí el programa. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes en casa por haber visto esta discusión. Gracias a mis compañeros del panel. Hasta la próxima.